Episodio 19, lunes 12 de febrero de 2024. Y aquí a fondo vamos a revisar hoy la primera de las reformas presentadas por el presidente de la República, la reforma laboral. Fue presentada el 5 de febrero de este año. Ya se han estado realizando diversos comentarios por mucha gente, muchos analistas, eh, y obviamente cada quien le pone su interpretación, ¿no? Evidentemente hay cuestiones que son totalmente indiscutibles y yo creo que tiene mucho que ver con lo que es la justificación de una reforma de este tipo, ¿no? Porque recordemos nosotros que la cuestión de las pensiones es uno de los lastres más grandes que tiene una sociedad o de un país del tercer mundo en vías de desarrollo. No permite que la gente termine sus últimos días, últimos meses, últimos años de una manera digna, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Y estar dependiendo totalmente de programas sociales. Esa es una realidad que es totalmente indiscutible. Tan es así que se tuvieron que establecer estos programas sociales en este sexenio, ¿no? Que este gobierno le ha dado una gran importancia a la dignidad humana en cuanto a los adultos mayores. Entonces, eso tiene mucho que ver, obviamente, con esta parte de derecho social, porque están tomando en cuenta y están tratando de darle dignidad a esas pensiones que la gente no va a poder alcanzar, eh, especialmente la gente a partir de que empezaron a cotizar en 1997. Yo me acuerdo en aquellas épocas cuando se vio esa reforma, y que obviamente fue una copia total de lo que sucede en otros países. Un ejemplo de eso es Chile y un ejemplo total de como lo es en Estados Unidos, ¿no? Que las cuestiones de una jubilación pues dependen totalmente de lo que ahorró el trabajador y de lo que pudo ahorrar. Y en algunas ocasiones, claro, hay aportaciones tanto de los patrones como de ciertos gobiernos, pero no se da de una manera generalizada, no como nuestra ley que fue vigente hasta 1996, ¿no? Antes de que entrara, hasta 97, antes de que entrara en vigor la nueva ley que modificó todo esto y que ya a muchos nos tocó pues tener esta nueva ley en donde prácticamente nuestra pensión, nuestra jubilación, pues no es algo que venga una aportación gubernamental, sino es lo que nosotros propiamente ahorramos y una ligera aportación de nuestro patrón. En 2020 ya se había hecho una reforma que más o menos le daba algo todavía de fuerza a esta ley del 97, en donde ya se establecía que los empleadores, es decir, los trabajadores, los patrones, perdón, de los trabajadores, iban a hacer una aportación mayor, ¿no? A la que estaban haciendo, de tal manera que al jubilarse o pensionarse una persona que trabaja con este régimen de la ley del 97, pues pudiera tener algo mucho más cercano a lo que estaba ganando, ¿no? Obviamente sin alcanzarles, ¿no? Y ahorita vamos a ver lo que expuso en 5 de febrero Luisa María Alcalde a petición del presidente. Voy a compartir así rápido la pantalla para poder ver esta presentación. Bueno, vámonos acá, lo que es esta. Uh-huh. Bueno, aquí tenemos la presentación, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta reforma? ¿No? Pues prácticamente revertir los efectos de las reformas que se dieron en 1997 y en el 2007, ¿no? Cientos de miles de trabajadores quedaron excluidos de una pensión por el aumento de los requisitos, el cual no consideró adecuadamente la verdadera dinámica del mercado laboral de nuestro país. Y aquí establecen un porcentaje, ¿no? De las personas que alcanzan una pensión, de acuerdo a la ley del IMSS del 73, estamos hablando de 44.6%, ¿no? Y estábamos hablando en aquellas épocas de 500 semanas cotizadas, ¿verdad? Y la ley del IMSS del 97 hay únicamente un 25%, y se acuerdan que se subió totalmente el requisito a 24 años, ¿no? Es decir, 1,250 semanas de cotización por el que se están, se alcanzaría una pensión que es de un 25%. Este, bueno, esta es parte, digamos, de la justificación
del por qué se quiere que este 25% de la ley del 97 obviamente aumente, y se bajó también a 1,000 semanas, a 1,000 semanas de cotización en lugar de las 1,250, ¿no? Obviamente eso no fue suficiente, tan es así que ahora el presidente pues va y viene aquí con una propuesta de reforma que viene a darle un beneficio, pues si no como sea, si no a la mayoría de la gente, sí a una gran parte de la población, ¿no? Porque efectivamente esta pensión, digamos, a como la ofreció el presidente, sí trae un tope, ¿no? Entonces, aquí lo que nos dicen, en el apartado A, aquellos que pudieron alcanzar una pensión únicamente obtuvieron un 27% de su salario. O sea, es una cuestión importante, ¿no? Nunca se llegó al 100% de su salario. En el apartado B se espera que el trabajador tenga el 60% del salario base de cotización al retiro, ¿no? Más o menos ya un 60%, pues está algo ahí ya más, un poco más decente, ¿no? Y de acuerdo a la ley de IMSS 73, pues obviamente vean nada más el porcentaje, ¿no? El porcentaje del salario alcanzado a los que se pensionan con la ley del IMSS 73 es del 89%. En los de la ley del IMSS del 97 es solamente el 27%, ¿no? Porque imagínense, 1,250 semanas de cotización, son 24 años trabajando, ¿no? Este, y ya ni hablamos de los sueldos, porque obviamente aquí estamos hablando de lo que tú ahorraste. Y de acuerdo a la ley del ISSSTE del 2007, es el 60%, el que estaría alcanzando, digamos, ese porcentaje del salario base de cotización, ¿no? Y recordemos que en el ISSSTE los salarios de cotización son muy bajos. Ahí generalmente lo que se hace es que se reciben muchos, digamos, ingresos adicionales que no son precisamente eh, sueldo y no juegan para efectos de la pensión, ¿no? Bueno, ahora, sí hubieron avances con esa reforma de 2020, ¿no? Ahí lo que comentábamos, ¿no? La disminución de las semanas de cotización se fue a 750, ¿no? Y en 2021 será a 1,000 en semanas hasta 2030. El incremento de la aportación patronal alcanzará el 13,9%, o sea, casi el 14% de la aportación patronal, que es lo que incluso hay que darle aquí un aplauso a la parte patronal porque se logró que ellos aportaran hasta casi el 14%, eh, aumentaron en 14% su aportación, ¿no? Se logró también una reducción de la comisión de las Afores, que esto no era negocio, sino que más que para las Afores, ¿no? Y aquí se logró tener también esa reducción, esa manita de puerco que les hizo el presidente, ¿no? Y una pensión garantizada por el gobierno de acuerdo al salario mínimo 2020, ¿no? Esa es una pensión que se tiene que establecer, no te pueden pensionar con menos de lo que es el salario mínimo, ¿no? Y de acuerdo a estos incrementos, bueno, pues la ley del IMSS del 2020 se pudiera alcanzar un porcentaje del 64%, ¿no? Y la ley del IMSS del 97, pues solamente el 27%, ¿no? De ahí que la intención de esta reforma ahora es ayudar a estos que son los de la ley del IMSS 1997, ¿no? Aquí viene un dato importante. 93% de quienes se pensionaron entre enero de 2021 y septiembre de 2023 lo hicieron gracias a esta reforma de 2020. Que ya obviamente la hizo ya este gobierno. Ahora, vámonos para la de 2024, que esta es la importante, ¿no? Esa es la parte importante, ¿no? Ya recibió muchas críticas esta reforma porque obviamente eh, al anunciarse como, oye, te vas tú a retirar con tu último salario, pues alguien que gana 120,000 pesos mensuales dice, bueno, me voy a pensionar con 120,000, ¿no? Y obviamente no va a suceder así, ¿no? Esta reforma también está hecha, digamos, de acuerdo a los recursos con los que se puede contar y también de acuerdo a beneficiar evidentemente pues, a la base de la población, ¿no? De tal manera en que si una persona no alcanza o su último salario, por ejemplo, es arriba de 16,777 de acuerdo al promedio de 2023, bueno, pues prácticamente no tendrá un gran beneficio de esta reforma. Sí la tendrá, por ejemplo, quien está pensionado con 10,000 pesos
Entonces, esta reforma le va a ayudar a llegar a este tope de 16,777 pesos, ¿no? Entonces, toda la gente que está en el rango de hasta 16,777 pesos son los que se van a jubilar con la totalidad de su sueldo. Los demás ya no, ¿no? Obviamente, pues tendrán ahí que tener, como dicen los afores, ¿no? Habrá opciones para un ahorro y, digamos, paralelo, un ahorro en inversiones paralelo para poder llegar a una pensión más alta, ¿no? Pero este es en esencia lo que es la reforma, ¿no? Y con este complemento, digamos que para hacerlo en términos de lo que decía el señor Fox, ¿no? En aquellas épocas, el copete, ¿no? Lo copeteado. Estamos hablando que este complemento, con el complemento del tope, pues estaremos llegando al 100% de la ley del ISSSTE del 2007 y al 100% también de la ley del IMSS del 2020, ¿no? Esa sería la cuestión de la ley, ¿no? Y la pregunta que han estado haciendo todos los analistas de derecha, ¿no? Que ahora parece que les preocupa mucho de dónde va a salir el dinero, ¿no? Para todo, cuando antes nada más lo buscaban en empréstitos, ¿no? Aquí también, en base a la responsabilidad financiera del gobierno de México, pues se está buscando también no endeudarse, ¿no? Entonces tratar de buscar los fondos al interior. Y decía el presidente y anunciaban de un capital semilla, ¿no? Digamos, para iniciar con 64,000 millones de pesos, esperando que esta cantidad, de acuerdo a los cálculos actuariales que manejan en la reforma o la iniciativa de reforma, que esto alcanzara más o menos como para el 2030, ¿no? Alcanzaran estos fondos. Obviamente, pues claro, o sea, va a haber más recaudación de impuestos, va a haber más recaudación inclusive de las propias personas en el ahorro, y esto se puede ir aumentando y se puede ir, yo no digo que autofinanciando, evidentemente va a tener que haber una aportación importante gubernamental. De hecho, esa es la idea, ¿no? Que esta aportación sea totalmente gubernamental. Entonces, aquí está empezando, ¿no? Entonces, son recursos de las operaciones del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Si ustedes se acuerdan, estos recursos de las operaciones del Instituto para devolver al pueblo robado son estas incautaciones que hacen a narcotraficantes derivados de delitos contra la administración pública, ¿no? Fraudes, todo este tipo de cosas, y todo lo que se enajena en esas subastas, bueno, estaría financiando en parte también, o sería parte de esos 64,000 millones. También la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero. Esos recursos de esa liquidación entrarían también en este fondo. Las operaciones de Fonatur también entrarían en este fondo. El cobro de los adeudos de entes públicos con el ISSSTE, SAT e IMSS, es decir, toda la facultad económico coactiva del Estado, es decir, el cobro forzoso de impuestos, ¿no? La famosa facultad económico coactiva, que no es otra más que mandar el requerimiento a los grandes empresarios o las grandes empresas que deben impuestos y ahora sí cobrarles, ¿no? Y no estarles perdonando o mediante tráfico de influencias, perdón, estar eh, eh, haciendo como que no encontraron a la empresa y no pudieron cobrarlo, ¿no? Y recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley de Infonavit, ¿no? Que son esos recursos que se quedaron ahí en fondos y que no se reclamaron por las personas, ahí entran en esas cantidades, ¿no? Y la del Infonavit, los recursos que no se usaron, digamos, para vivienda. Ahora, recursos complementarios de ingresos. Recursos de los fideicomisos del Poder Judicial. Ojo, porque aquí se estaba manejando, ¿no? Estaba manejando la falsa idea de que esto se iba a financiar exclusivamente con los fideicomisos del Poder Judicial, y eso no es así. Evidentemente, estos recursos se encuentran en proceso, en amparos y en otro tipo de procedimientos. Entonces, esto al parecer todavía no se puede dar como un hecho, ¿no? Menos con una corte como la que tenemos. Pero esa es una parte donde se estaría aportando esos recursos para poder financiar o llegar a esta garantía de poder dar la pensión a las personas de la ley del 97 del Seguro Social. También ahorros de la extinción de organismos autónomos. Ya ven que la propuesta del presidente también es eliminar algunos. Eso lo vamos a analizar en el siguiente programa, las más reformas y en los siguientes programas. Pero también de ahí se pretende financiar esta reforma.
y el 25% también de las utilidades que generan las empresas paraestatales de Sedena y Semar, ¿no? Ya saben, ¿no? Por ejemplo, Sedena, las empresas que tienen paraestatales, por ejemplo, son los que venden o dan los permisos para vender pirotecnia y vender también estas dinamita, ¿no? Para las obras públicas o las obras privadas en donde se requiera dinamitar, ¿no? Todo lo que se va requiriendo, pues ahí entran también estos fondos y la capitalización de los rendimientos generados por las inversiones del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Evidentemente, estos 64,000 millones, como no les están dando, digamos, en directo, en una sola exhibición, estos están en fondos de inversión y se están generando, evidentemente, ahí recursos, ¿no? Esta es la cuestión de cómo se va a financiar aquí. Ahora, aquí viene una parte bien importante, ¿no? ¿A quiénes aplica la reforma? ¿No? Trabajadores de 65 años que cumplan con los requisitos para tener una pensión y que se pensionen una vez aprobada la reforma y el Fondo de Pensiones para el Bienestar. En el IMSS serían las personas trabajadoras que hayan comenzado a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, ¿verdad? Si obviamente empezaron a cotizar antes, pues están mucho más beneficiados con la ley anterior, ¿no? No necesitarían entrar a esta. Y de liste las personas trabajadoras bajo el régimen de cuentas individuales de 2007, que es más o menos lo que les pasó a los trabajadores del IMSS, ¿no? Por ahí se quedaron prácticamente con su afore. Y bueno, esta es la reforma laboral. Eh, Evidentemente podemos tener muchas dudas todavía al respecto. Habría que conseguir el texto original completo, pero es más o menos lo que se está ahorita por lo pronto analizando, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta también aquí una situación, ¿no? Bueno, voy a parar aquí de compartir. Ahí está ya. Digo, hay que hacer también el análisis en cuanto al tope, ¿no? O sea, evidentemente alguien va a decir, oye, pues es que 16,000 es muy poco, ¿no? Pero bueno, las pensiones incluso están más abajo, ¿no? Entonces, muchas pensiones están más abajo. Y este mismo salario promedio, esos 16,000 pesos, ya va a llegar como a 17,000, es decir, las primeras gentes que se estén jubilando aprobada esta ley ya estarían recibiendo cerca de 17,000 pesos, ¿no? El siguiente año, evidentemente, probablemente ya lleguen casi hasta los 19,000 y así se va a tener que ir incrementando porque incrementa conforme al promedio de las pensiones, ¿no? Que da el Seguro Social y se incrementa también por la inflación, ¿no? Y bueno, evidentemente, esta no es la gran solución al problema de pensiones que se tiene, porque aquí estamos hablando de lo que son pensiones contributivas, ¿no? Por ahí en otro programa hablábamos de las pensiones contributivas y las no contributivas, ¿no? En este caso, estas pensiones que son contributivas, pues nada más benefician evidentemente a este sector. Eh, Ojalá y se pudiera, ¿no? Igualar esta misma pensión, ¿no? Esta misma cantidad para los que no lograron o no tener fondos bajo la ley del IMSS o del ISSSTE, es decir, a trabajadores totalmente informales, ¿no? O pequeños o microempresarios que obviamente no pudieron tener acceso a que alguien les pagara el seguro social, ¿no? O de tener trabajos, tener la suerte, ahora se puede decir hasta la virtud de haber tenido un trabajo formal, ¿no? Por las mismas situaciones económicas que tenía el país, ¿no? O por las cuestiones incluso como de las empresas outsourcing, ¿no? Donde prácticamente el patrón nunca existió y no pagaban el seguro social, no pagaban nada. Entonces, ese es el problema grave que se tiene, ¿no? Obviamente, si apenas está alcanzando para estos recursos y obviamente con toda la derecha dudando de la economía para poder cubrir esto, bueno, imaginemos que sí sería un problema mucho mayor el dar una cantidad similar, digamos, en las pensiones no contributivas, que son las que se dan a través también de los derechos del bienestar, ¿no? La de adultos mayores, ¿no? Pero imagínense que se pudiera tener ese equilibrio, ¿no? Esa igualdad por lo menos en este tope, ¿no? Que sería la gran importancia. Yo creo que aquí sí todo mundo tendría el derecho por dignidad humana a recibir al terminar su periodo, digamos, de vida útil, por llamarle de alguna manera, y poder llegar a esta justicia social, ¿no? Que sería recibir una pensión similar de las no contributivas a las que reciben
las contributivas, ¿no? Y bueno, por lo pronto y por hoy sería todo, seríamos analizando esta, y en la siguiente semana vamos a analizar probablemente algunas otras de las reformas de las 20 que presentó el presidente, y también tenemos por ahí un invitado bien importante porque vamos a platicar también de lo que es las cuestiones de ciberseguridad, ¿no? Lo importante ahorita con los datos biométricos, con los datos que se dan este, en redes sociales, en empresas públicas, en empresas privadas, las que nos quitan, por ejemplo, otros gobiernos cuando sacamos nuestra visa y nos eh, toman nuestras huellas dactilares también, o cuando nuestro banco y nuestra aplicación también nos hace poner el mismo rostro o incluso la huella digital, ¿no? Entonces, pues los esperamos para el siguiente episodio y bueno, muchas gracias compañeros, nos estamos viendo. Hasta luego.